Imagina que despiertas una mañana y algo ha cambiado. El cielo se siente extraño, el sol no calienta igual. Las noticias hablan de una anomalía climática, pero nadie le presta demasiada atención. Al mediodía ya es demasiado tarde. La temperatura ha descendido bruscamente en más de 20 grados en todo el hemisferio norte. Las autoridades no saben qué hacer. El caos comienza de forma silenciosa. La red eléctrica colapsa, las carreteras se congelan, los sistemas de calefacción fallan por sobrecarga, las ciudades se convierten en trampas heladas, familias enteras quedan atrapadas en sus hogares sin posibilidad de comunicación, sin electricidad, sin alimentos suficientes. Las personas comienzan a improvisar, queman muebles para calentarse, tapan ventanas con mantas, racionan latas de comida como si fuera oro. Nadie sabe cuánto durará esta pesadilla, pero todos sienten que lo peor apenas comienza. En las calles, los pocos que se atreven a salir van cubiertos hasta los ojos, luchando contra el viento cortante, como si caminaran dentro de una caverna de cuchillas invisibles. El aire quema más que el fuego. Mientras tanto, en los centros de investigación climática, los científicos analizan frenéticamente datos que no tienen precedentes. El sistema de corrientes oceánicas ha colapsado. La corriente del Atlántico Norte, responsable de regular el clima en Europa y América del Norte, se ha detenido completamente. Sin esa circulación, el calor del Ecuador no llega a las latitudes superiores. La consecuencia, una congelación masiva, repentina, imparable. Las predicciones más alarmistas que alguna vez fueron descartadas como teorías extremas, ahora parecen optimistas. Los gobiernos intentan mantener el orden, pero es inútil. Las fuerzas de seguridad no dan abasto. El hambre, el frío y el miedo se esparcen más rápido que cualquier pandemia. Las telecomunicaciones caen una a una. Las estaciones de radio transmiten los últimos boletines entre interferencias, rogando a la población que busque refugio, que conserve la calma, que resista. Pero el ser humano no está hecho para resistir en el hielo eterno. Poco a poco, la civilización se apaga. Las ciudades vacías y silenciosas se congelan desde dentro. En los países del sur, las noticias llegan con retraso. Perú, Colombia, Indonesia o Australia, África Central, todos reciben oleadas de refugiados desesperados que huyen del norte en busca de una salvación que nadie garantiza. Las fronteras se vuelven campos de batalla. Los gobiernos colapsan, surgen nuevos liderazgos, militares, religiosos, tribales. El mundo se rearma, pero esta vez no para dominar territorios, sino para sobrevivir el día a día. En muchos lugares, el dinero deja de tener valor. La nueva moneda es el calor, el pan, el agua. En medio de este caos, algunos grupos logran adaptarse. En comunidades subterráneas, en búnkeres olvidados de la Guerra Fría, en cavernas acondicionadas con tecnologías de aislamiento térmico, pequeños núcleos humanos continúan. Han aprendido a cultivar bajo tierra, a recolectar condensación para beber, a leer el cielo no para planear vacaciones, sino para anticipar tormentas blancas. Son los nuevos pueblos del hielo. Ya no buscan reconstruir la civilización, solo quieren sobrevivir, resistir, ser el eslabón perdido entre el ayer y el mañana. Y mientras tanto, la Tierra sigue girando, indiferente. Desde el espacio, el planeta luce tranquilo, bello, cubierto por un velo blanco azulado. Ningún satélite puede captar el horror que se vive bajo esa belleza helada. Ninguna imagen puede transmitir el silencio de un mundo congelado. Esto no es una película, no es una serie, no es un videojuego. Es la historia que aún no ha ocurrido, pero que podría empezar mañana, porque el frío no necesita permiso, no toca la puerta, solo entra y se queda. En las universidades vacías, libros congelados hablan de eras pasadas en las que el hombre se adaptó, de cómo nuestros antepasados cruzaron glaciares, cazaron mamuts y construyeron refugios con huesos y piel. Pero esta vez es diferente. Esta vez, la humanidad no está comenzando desde la tribu, sino colapsando desde la cima. Los rascacielos se desmoronan bajo el peso del hielo, no por terremotos, sino por abandono. Nadie los habita ya. Las oficinas, los centros comerciales, los estadios, todo queda congelado en el tiempo. Las últimas transmisiones de Internet, antes de apagarse por completo, no fueron advertencias ni planes de rescate. Fueron videos, gente abrazándose, familias cocinando con velas, perros ladrando a la nieve que entra por las ventanas rotas. La memoria digital de una humanidad que hasta ayer creía haberlo conquistado todo. Y sin embargo, no pudo resistir el clima.
Las últimas ciudades del sur se aferran a una rutina extraña. Días que parecen siglos, generadores que rugen como bestias prehistóricas, niños que ya no conocen el verano, ancianos que recuerdan el sonido del mar. Y en las montañas, lejos del caos, algunos pocos escriben, documentan, observan, como si aún existiera historia que contar, como si aún quedara alguien para escucharla. Tal vez algún día, dentro de siglos, cuando los glaciares se retiren y el sol vuelva a calentar la tierra, alguien encuentre esos escritos y se pregunte qué fue de nosotros, por qué caímos, por qué no supimos ver las señales, o tal vez no quede nadie. Solo fósiles, solo ruinas cubiertas de hielo, solo silencio. Hay un lugar al sur de Chile donde todavía cae el sol con algo de tibieza. Allí, en un pequeño asentamiento creado por ingenieros y agricultores, una nueva sociedad se forma. No creen en gobiernos, ni en monedas, ni en religiones. Solo creen en la colaboración, en el fuego, en el abrigo, en el pan compartido, en enseñar a los niños que hubo un mundo diferente antes del hielo, pero que el de ahora, con todo su dolor, también puede tener belleza. Cada día, alguien sube a la cima de una colina y mira al norte. No ve nada, solo una vasta sábana blanca. Sin embargo, siguen mirando, porque eso es lo que hacen los sobrevivientes. Miran, esperan, aprenden, y así pasan los años. Una década, dos, el hielo no retrocede, el mundo no se calienta, pero esos pocos aún viven, aún cuentan historias, aún recuerdan. En un viejo cuaderno, bajo una lámpara solar que apenas ilumina, alguien escribe: no somos los más fuertes, solo estábamos en el lugar correcto cuando todo se detuvo, y con eso basta. Porque aunque el mundo se congele, mientras quede una historia, la humanidad sigue existiendo. Afuera, el viento nunca se detiene, sopla como si quisiera borrar todo rastro de lo que alguna vez fuimos. Pero bajo tierra, junto al calor tenue de una fogata, alguien canta. Una melodía antigua, un recuerdo convertido en canción. Y mientras la nieve cae en silencio sobre un mundo dormido, esa voz resiste, vibra, sostiene la esperanza de que incluso en la era del hielo, el alma humana no se congela tan fácilmente. Porque mientras quede una voz contando lo que fuimos, aún no estamos perdidos. En algún rincón del planeta, bajo toneladas de nieve, aún late el corazón de una especie que se niega a extinguirse. No por poder, no por gloria, sino por instinto, porque resistir es recordar quiénes somos. Y aunque el hielo reine, aún queda calor en alguna parte. El hielo ya no es solo un fenómeno climático. Se ha convertido en una presencia, una fuerza que domina el ritmo de la vida. Cada amanecer es una batalla, cada noche una prueba de resistencia. En las zonas donde aún se conserva la civilización en alguna forma, el lenguaje ha cambiado. Ya no se habla del clima como algo externo. El frío es un personaje, un enemigo, una sombra constante. En los libros que se logran conservar, los niños aprenden palabras como escarcha, congelación, combustión, escasez. Cada término es un recordatorio del entorno hostil que los rodea. Las comunidades que han logrado mantenerse en pie han desarrollado culturas completamente nuevas. Ya no se mide el tiempo en años, sino en inviernos. Cada temporada que no cobra más vidas es celebrada como una victoria colectiva. Se construyen estructuras subterráneas con materiales reciclados, techos cubiertos con capas de hielo que actúan como aislantes naturales. El fuego se reserva para momentos sagrados, nacimientos, despedidas, inicios de migración. La tecnología sobrevive de forma rudimentaria, generadores hechos con piezas de viejas computadoras, baterías solares usadas solo cuando es estrictamente necesario. En los asentamientos más alejados, los ancianos cuentan historias de un mundo antes del hielo. Hablan de playas, de ciudades con luces por todas partes, de frutas dulces que crecían en árboles. Para los más jóvenes, todo eso suena a mitología, a cuentos de fantasía. Nunca han sentido arena bajo los pies, nunca han nadado, nunca han visto un atardecer sin una cortina de nubes grises. Pero escuchan, escuchar se ha vuelto una forma de resistencia. En las noches más oscuras, alrededor del calor tenue de una fogata, esas historias se convierten en anclas invisibles que los mantienen humanos. Se rumorea entre las caravanas del sur que en algún lugar de África, una ciudad enterrada bajo tierra ha florecido.
Dicen que encontraron una fuente geotérmica capaz de sostener cultivos y que allí se reúnen científicos, filósofos, maestros. El lugar ha sido bautizado como Nueva Luz y aunque nadie puede confirmar su existencia, la esperanza viaja de boca en boca como una llama invisible. Algunos parten en su búsqueda, otros prefieren no arriesgar, porque allá afuera la muerte no avisa. El viento puede matarte en cuestión de minutos. La humanidad se ha reducido a un murmullo, pero no ha desaparecido. Aún hay nacimientos, aún hay lenguas nuevas que surgen en medio del silencio. Algunas culturas han abandonado el habla, utilizando gestos para comunicarse y conservar calor. Se han creado rituales con hielo tallado, símbolos esculpidos que cuentan la historia de cada grupo, su linaje, sus pérdidas, sus migraciones. La identidad ya no se define por países o banderas, ahora se es del hielo o del fuego, de los que caminan o de los que construyen. En ciertas cuevas del sur, las paredes se llenan de pinturas, figuras humanas rodeadas de blanco, estrellas sobre paisajes helados, manos marcadas con carbón y grasa. Son las nuevas cavernas de Altamira, pero esta vez no cuentan el inicio de la humanidad, sino su resistencia. Se han convertido en santuarios, lugares donde los caminantes dejan señales de vida, porque nadie sabe si hay otros allá afuera. Y si los hay, dejar rastro se vuelve un acto de esperanza, un mensaje tallado en piedra. Estuvimos aquí, seguimos vivos. En un rincón del continente, un grupo de jóvenes construye un telescopio artesanal. No buscan ver las estrellas, buscan señales. Antiguas estaciones orbitales aún giran alrededor del planeta, inertes, desconectadas. Pero la idea de que alguien en algún punto pueda observarlos desde el cielo les da fuerza. Una vez al mes encienden una luz intensa hacia el firmamento. Es una ceremonia muda, un llamado. Aunque no haya respuesta, continúan, porque creer en ser vistos es también una forma de existir. Y así, generación tras generación, el hielo se convierte en escenario y maestro. Ha moldeado una nueva humanidad, más silenciosa, más austera, pero también más conectada entre sí. No hay espacio para el ego, no hay espacio para el aislamiento. Todo es colectivo, todo se comparte. El frío enseña sin palabras, quien no colabora, muere, quien no cuida al otro, cae. Quien olvida la historia, repite su congelación. En medio de esta nueva era, resurgen preguntas antiguas. ¿Qué queda de nosotros cuando se apaga la electricidad y desaparece la red? La respuesta no está en los libros viejos ni en las bases de datos congeladas. Está en la forma en que se abrazan los supervivientes, en cómo protegen al más débil, en cómo enseñan a los niños a encender fuego con 2 piedras cuando no hay más cerillas. Se ha perdido el conocimiento digital, pero ha renacido la sabiduría ancestral. Cada mañana, los líderes comunitarios recorren los refugios, revisan las mantas, anotan el número de personas enfermas, aseguran que todos coman algo, aunque sea un puñado de granos fermentados. No hay jerarquías visibles, el liderazgo se ejerce con presencia, con servicio. No se alza la voz, se escucha, no se da orden, se ofrece guía, porque el hielo ha castigado el ego y solo ha dejado en pie a los que entienden que vivir es cuidar. Hay historias de traición, de saqueo, de comunidades que se volvieron contra sí mismas, pero son menos que las otras, porque la desesperación no logró romper del todo el instinto de unidad. En una caverna al este del continente, cada noche se canta la misma canción en diferentes idiomas. Una melodía sin letra que fue creada por niños durante el primer invierno. Ha pasado de generación en generación como un himno silencioso, como un recordatorio de que incluso en el apocalipsis puede haber arte, puede haber belleza. Y un día entre la nieve aparece una flor, pequeña, azul, apenas visible. La descubren 2 niños jugando cerca de una grieta. La tocan como si fuera una joya prohibida. Llaman a los adultos. Nadie dice nada, nadie la arranca. Se quedan allí, alrededor de ese símbolo en silencio. Algunos lloran, no por tristeza, sino por algo más profundo, porque esa flor representa algo que parecía extinguido, la posibilidad. La historia aún no ha terminado. No mientras exista vida, no mientras alguien, en algún lugar, siga creyendo que lo imposible puede volver a ser real. El hielo no es eterno, el ser humano, quizás, tampoco. Pero en ese punto donde ambos se encuentran, en ese filo helado donde el aliento se congela al salir de la boca, algo nuevo está naciendo, algo que no puede ser medido con termómetros ni satélites. Una nueva era, no del hielo, sino de los que aprendieron a vivir dentro de él.
En algunos rincones se experimenta con técnicas olvidadas de cultivo en hielo, usando espejos antiguos para canalizar luz solar hacia cavernas. En otras regiones se domestican pequeños animales resistentes al frío que proporcionan leche, calor, compañía. Se redescubre la medicina herbal. Se curan fiebres con vapores, infecciones con barro caliente, heridas con cenizas y savia. No es retroceso, es evolución, porque esta humanidad no añora lo perdido, sino que moldea lo que tiene. El valor ya no está en lo que se conserva, sino en lo que se crea. Los nombres también han cambiado. Ya no se llaman Juan, Emma o Aisha. Ahora son Hielo 7, Fulgor 3, Llama del Sur. Sus nombres indican su origen, su rol, su historia. Cada persona es un archivo vivo. Cada generación agrega una línea más a la crónica de la supervivencia. Y así, entre hielo, canto, dolor y ternura, sigue escribiéndose la historia de los que no se rindieron. Porque aunque todo parezca acabado, mientras exista un ser humano capaz de narrar lo vivido, nada está perdido. El hielo puede cubrir la tierra, pero no el alma. Puede callar ciudades, pero no la memoria. Puede borrar mapas, pero no los caminos invisibles que unen a los que creen, resisten y aman. Y así, bajo cielos grises y tormentas perpetuas, el ser humano sigue caminando, no como conquistador, sino como testigo, no para dominar la tierra, sino para recordarla. Porque resistir no es solo sobrevivir, es continuar soñando, incluso cuando ya no hay luz, incluso cuando todo parece perdido. Mientras una chispa de conciencia habite el hielo, aún existimos. Algunos se preguntan si esto es realmente el final o solo un capítulo más de una historia mucho más larga. En las ruinas de antiguos laboratorios se han encontrado prototipos, investigaciones abandonadas, esquemas de proyectos secretos que nunca llegaron a completarse. Se dice que en los últimos años, antes de la congelación global, un pequeño grupo de científicos intentaba modificar el clima mediante geoingeniería, espejos orbitales para reflejar radiación solar, satélites para distribuir aerosoles atmosféricos, redes submarinas para controlar corrientes oceánicas. Todos fracasaron, o quizá nunca les dieron tiempo. Los restos de esas iniciativas aún existen. En lo profundo del norte congelado, bajo lo que fue una base militar, un grupo de ingenieros y exastronautas trabaja para restablecer comunicación con satélites antiguos. Quieren reactivar un espejo orbital abandonado, uno diseñado para enfocar luz solar sobre regiones agrícolas. No buscan derretir todo el hielo, solo crear una zona habitable, un oasis térmico. Las probabilidades son mínimas, el equipo es pequeño, pero trabajan con una determinación ciega. Si lo logran, esa zona se convertirá en el nuevo corazón del mundo. Mientras tanto, en el sur, otras formas de adaptación han emergido. Las comunidades costeras han comenzado a construir estructuras flotantes sobre el hielo marino, casas móviles con velas solares, cultivadores de algas, colectores de nieve. Se mueven en busca de mejores condiciones, siguiendo las corrientes. Son los nómadas del hielo, una nueva cultura en movimiento constante. Su lenguaje es mezcla de varios idiomas, su organización es horizontal, y sus líderes cambian con las estaciones. Creen en la supervivencia colectiva y en la sabiduría itinerante. El cuerpo humano también ha comenzado a cambiar. Después de varias generaciones expuestas a temperaturas extremas, se han documentado alteraciones. Personas que pueden resistir frío extremo sin sufrir congelación inmediata. Cambios en la densidad ósea, en la pigmentación, en la manera de procesar alimentos. No son mutaciones sobrenaturales, sino adaptaciones aceleradas por la presión del entorno. Los hijos del hielo, como les llaman, no conocen otro mundo. Para ellos, esto no es una tragedia, es normalidad, es hogar. En lo profundo de los Andes, un consejo de sabios ha formado una escuela de pensamiento, el orden del equilibrio. Mezclan ciencia, espiritualidad y filosofía para entender el cambio global. No buscan restaurar el pasado, sino aprender del presente. Su premisa es simple: si el planeta eligió el frío, escuchemos su mensaje. Enseñan a leer los patrones del viento, a medir el grosor del hielo con solo observar el cielo. Hablan del hielo como maestro, no como castigo. Para ellos, la supervivencia no está en la lucha, sino en la escucha. Pero no todos piensan igual. En otras regiones han surgido regímenes autoritarios que controlan los recursos a través de la fuerza. El agua es racionada. El fuego está prohibido sin permiso. Se castiga la insubordinación con exilio al exterior. Son las ciudades cerradas, fortalezas bajo la nieve donde el orden se mantiene a cualquier costo.
Allí, la humanidad no florece, solo persiste. Quienes logran escapar de esos lugares llevan historias de horror, pero también advertencias. Si sobrevivir exige perder la compasión, tal vez no vale la pena. A pesar de las diferencias, hay una idea que comienza a circular: unir lo que queda del mundo. En cuevas conectadas por túneles naturales, viajan mensajes escritos, códigos grabados en metal, testimonios transportados por generaciones de caminantes. Quieren reconstruir una red global, no digital sino humana. Una red de acuerdos, de principios, de cooperación. Una especie de nueva carta de la Tierra, escrita por quienes han perdido todo excepto la esperanza. Las caravanas que cruzan los glaciares llevan partes de esta idea, y cada asentamiento añade su capítulo. En un rincón remoto, bajo una antigua instalación polar, un grupo de jóvenes científicos ha encontrado una anomalía, una zona donde el hielo parece ceder levemente. Usando sensores rudimentarios, descubren una fuente de calor geotérmico olvidada. Comienzan a trabajar para transformarla en un hábitat. No es grande, pero puede albergar a cientos. Con tecnología reciclada, crean una atmósfera artificial mínima, no para vivir cómodamente, sino para investigar. Porque en este nuevo mundo, la ciencia ha vuelto a ser exploración pura. El objetivo es simple: comprender si el planeta está cambiando por voluntad propia, o si aún hay alguna forma de intervenir sin repetir los errores del pasado. En uno de los muros de esta instalación, un niño ha pintado con carbón el dibujo de un árbol, con hojas verdes, bajo un sol radiante. Nadie le enseñó eso, solo lo imaginó. Ese dibujo es ahora símbolo de su comunidad. Lo llaman el árbol que aún no existe. Y cada decisión que toman, cada experimento, cada cálculo es guiado por esa imagen. En otras partes del mundo se está intentando crear una nueva cartografía. Mapas no solo físicos, sino de rutas seguras, fuentes de energía, territorios amigables. Se comparte este conocimiento a través de grabados, patrones, colores codificados, una nueva forma de escribir, diseñada para resistir el tiempo y el hielo. No hay propiedad sobre esta información. Todo lo que se sabe se comparte, porque en este mundo sobrevivir solo es imposible. La educación ha cambiado radicalmente. Ya no se enseña para producir, sino para sostener. A los niños se les entrena en primeros auxilios, construcción de refugios, navegación por estrellas, pero también en arte, en canto, en memoria, porque no se trata solo de mantenerse vivos, sino de conservar aquello que nos hace humanos. Las canciones, los cuentos, las danzas se han vuelto indispensables. En ellos vive el pasado, en ellos se siembra el futuro. Un día, una caravana encuentra una nave. Es antigua, cubierta por hielo, pero intacta. Dentro, aún funcionan algunos sistemas gracias a una batería de plutonio. Encuentran archivos, diarios, mensajes grabados por una civilización que ya no existe. Y entre todo eso, una señal sin respuesta. Una transmisión enviada al espacio buscando compañía, ayuda o simplemente testimonio. La reactivan, la actualizan, la envían de nuevo con una frase sencilla: seguimos aquí. Y en ese gesto se resume todo. No importa cuánto frío caiga, no importa cuánto se haya perdido. Mientras una chispa de conciencia habite el hielo, aún existimos. Hay quienes dicen haber visto señales en el cielo, no estrellas fugaces, sino luces en patrones, repeticiones que no corresponden a ningún fenómeno natural conocido. Otros aseguran haber captado mensajes en frecuencias olvidadas, como si alguien en algún rincón del cosmos hubiese escuchado la transmisión. No hay pruebas, solo relatos, pero eso basta, porque en un mundo donde la realidad es tan dura, la fe es un recurso valioso. Algunos filósofos de la nueva era del hielo aseguran que esta es una segunda oportunidad. El planeta, al cubrirnos de blanco, nos obligó a detenernos, a mirarnos, a comenzar de nuevo, que este no es un castigo, sino una limpieza, una pausa cósmica. Y aunque muchos rechazan esa visión por idealista, la idea ha tomado fuerza. Ya no se trata de volver a lo de antes, sino de entender por qué lo de antes falló. Y entonces cada comunidad, cada asentamiento, cada grupo de nómadas comienza a escribir sus propias reglas, a definir qué tipo de mundo quieren reconstruir si alguna vez el hielo se retira. Algunos apuestan por sociedades sin jerarquías, otros por sistemas rotativos de liderazgo, otros por redes de clanes. No hay consenso, pero hay conversación, y eso ya es revolución. Porque aunque el frío haya conquistado la superficie, el corazón humano aún late con ideas, con sueños, con propósito. El futuro no será como el pasado, será otra cosa, algo que aún no tiene nombre.
pero que se está gestando aquí, en el silencio blanco, en los pasos que dejan huellas sobre la nieve, en las voces que aún se atreven a cantar bajo el cielo gris. Porque aunque el mundo se congele, aún quedan preguntas sin responder. Hay historias que no aparecen en los registros oficiales, pero que se transmiten de boca en boca, cruzando los glaciares como leyendas que hielan la sangre. Una de ellas habla del convoy Delta 9, un grupo de 42 personas, científicos y civiles, que partieron desde un asentamiento al sur de Groenlandia, buscando llegar a un centro de datos abandonado, donde, según rumores, aún funcionaba un núcleo de energía geotérmica. Nunca llegaron. Semanas después, un explorador solitario encontró los restos, una hilera de cuerpos congelados en círculo, cubiertos por capas de mantas, abrazados entre sí. En el centro, una caja sellada con notas escritas. Eran cartas, instrucciones para quien los encontrara. Informaban sobre el clima, los cambios del hielo, la dirección de los vientos. Incluso en su final, pensaron en los que vendrían después. Otra historia habla de una estación ferroviaria en Siberia, transformada en refugio. Se dice que allí, en el segundo invierno, sobrevivieron más de 120 personas en un espacio diseñado para 30. La falta de alimentos los obligó a racionar con extrema precisión. Cuentan que cocinaban hasta los libros, que el pegamento de las encuadernaciones era separado, hervido, convertido en una especie de gelatina amarga. Cuando esa fuente se agotó, recurrieron a los zapatos de cuero, al aceite viejo de máquinas, a la grasa humana recolectada tras amputaciones. Algunos murieron, otros resistieron. Nadie olvidó. Una de las historias más recordadas es la de Maya Kirova, una madre que viajó con sus 2 hijos pequeños desde Ucrania hasta Kazajistán, cruzando más de 1000 kilómetros de hielo, a pie, durante el tercer año de congelación. Maya cargaba un mapa hecho a mano, una linterna solar y una carta que decía: si muero, ellos aún pueden vivir. Cuando finalmente llegó al asentamiento de destino, uno de sus hijos había muerto en el camino, el otro estaba inconsciente por hipotermia. Maya, sin palabras, entregó la carta. Cayó al suelo y no volvió a levantarse. En las zonas montañosas de América del Sur existe el caso del llamado Refugio Azul. Un grupo de estudiantes universitarios quedó atrapado en una expedición científica en los Andes. Lo que comenzó como una investigación de campo terminó en una lucha por sobrevivir que duró más de 6 meses. En ese tiempo, improvisaron armas, filtros de agua, ropa térmica hecha con la lona de sus carpas. Cuando la comida se acabó, recurrieron a los cuerpos de quienes murieron por el frío. No fue una decisión unánime, pero fue tomada en grupo. Hoy los sobrevivientes no la niegan, la explican. Dicen que no fue por desesperación, sino por respeto, porque morir no debía ser en vano. También se cuentan historias de traición, como la del capitán de la colonia Minerva, que convenció a su gente de sacrificar a los enfermos para ahorrar recursos. Prometió compartir equitativamente los suministros, pero escondía reservas para él y su círculo cercano. Fue descubierto por una niña de 13 años que lo siguió en silencio y documentó todo en un cuaderno. Cuando la verdad salió a la luz, el capitán fue abandonado en la intemperie. Murió en menos de 1 hora. La niña fue nombrada líder por consenso. En contraste, hay relatos que muestran el otro lado del espíritu humano, como el de los hermanos Yelkov, 2 gemelos sordomudos que construyeron una red de comunicación por señales con asentamientos cercanos. Viajaban de noche, orientándose por las vibraciones del hielo y las luces de estrellas que apenas lograban ver. Gracias a ellos, se pudieron coordinar 3 caravanas de ayuda entre grupos aislados. Nunca pidieron nada a cambio. Cuando murieron por una grieta traicionera, los pueblos marcaron la zona como sagrada. En un asentamiento flotante del Pacífico, existe una tradición llamada el Día del Silencio. Una vez al año, nadie habla. Durante 24 horas, las familias solo se comunican con gestos. Se camina en la nieve, se comparte pan seco y té de algas en silencio. La tradición nació luego de que una tormenta matara a 30 personas en una sola noche. Al día siguiente, no hubo palabras, solo lágrimas, manos tomadas, fuego compartido. Desde entonces, se recuerda así, sin ruido, sin discursos, solo presencia. Un joven llamado Eno, en un asentamiento del sur de Chile, fue quien construyó el primer generador de viento hecho solo con partes recicladas de una antena vieja, una bicicleta oxidada y una carcasa de ventilador. Su invento proporcionó electricidad durante 3 horas al día, suficiente para encender luces, hervir agua, cargar radios. Cuando le preguntaron cómo lo hizo, respondió:
Lo soñé, vi el viento girar. Ese día se celebró como si fuera un nuevo año. La tecnología volvió a ser milagro, no hábito. En la zona de los grandes lagos congelados se cuenta la historia del anciano Shinsuke, que durante 3 inviernos mantuvo con vida a una aldea entera gracias a sus conocimientos de fermentación. Enseñó a fermentar raíces bajo hielo, a conservar hongos, a fabricar calor con microorganismos vivos. Lo llamaban el jardinero del frío. Cuando murió, lo enterraron en una tumba de hielo tallada con flores de cristal. Su técnica aún se enseña en las escuelas de invierno. Una mujer llamada Samira, que había sido violinista antes del colapso, encontró su instrumento entre los restos de una casa abandonada. Cada semana ofrecía conciertos silenciosos en la entrada del asentamiento. Su música se escuchaba como un suspiro entre la nieve. No cobraba, no hablaba. Tocaba para los vivos y para los que se habían ido. Con el tiempo, muchos comenzaron a llevarle objetos en señal de gratitud. Una manta, una piedra lisa, una vela encendida. Ella los guardaba todos. Una vez dijo, mientras toco, nadie está solo. En una comunidad minera subterránea, un grupo de niños inventó un juego de orientación con ecos. Usaban gritos controlados para calcular la profundidad de los túneles y detectar grietas invisibles. Ese juego salvó a más de 100 personas cuando una avalancha sepultó la entrada principal. Gracias a su sistema, encontraron una vía de escape. Desde entonces, los niños son entrenados como oído largo, una posición de gran respeto. El asentamiento helado de Koledar instituyó una ley que prohíbe olvidar. Cada persona que muere es narrada. Su historia, sus errores, sus virtudes. Cada mes se realiza una vigilia donde se recitan sus nombres, uno por uno. No importa si fueron buenos o malos, todos son recordados, porque en un mundo que ha perdido tanto, la memoria es el último territorio que queda por proteger. Y luego está la historia sin nombre, la más repetida de todas, la del caminante que aparece en mitad de una tormenta, solo, cubierto de escarcha, con los ojos abiertos pero sin expresión. No busca refugio, no pide ayuda, solo camina. Algunos creen que es un sobreviviente que perdió su comunidad y vaga sin rumbo. Otros dicen que es un símbolo, una manifestación del espíritu humano que no se rinde. A donde llega, deja huellas, a veces mensajes grabados en madera. Uno de ellos decía, no me busques, solo continúa. Y entre tantas historias, algunas se repiten con distintos nombres. Padres que se sacrifican para que sus hijos coman. Ancianos que se internan en la nieve sabiendo que ya no pueden aportar más. Amantes que se abrazan hasta que la escarcha los convierte en estatuas. Y también niños que lideran, mujeres que construyen, comunidades que nacen donde parecía imposible. Porque cuando todo desaparece, lo que queda es la voluntad. Cada historia es una chispa en medio de la noche polar, y aunque no todas terminan bien, cada una demuestra que hay algo más fuerte que el frío, el deseo de seguir, a veces por amor, a veces por deber, a veces solo por la simple rebeldía de no ceder. En la última estación del este, alguien graba en una piedra, nosotros fuimos aquí y resistimos. No hay firma, no hay fecha, solo la certeza de que, mientras alguien cuente estas historias, la humanidad no ha muerto del todo, y aunque el hielo continúe y el sol no regrese pronto, cada vida, cada acto, cada decisión deja una huella que aunque se cubra de nieve, ya cambió el mundo para siempre, porque el hielo cubre la tierra, pero no las historias que aún saben abrir caminos. Han pasado más de 40 años desde el primer invierno sin final. Para los nacidos después del colapso, el hielo no es enemigo, es paisaje. No recuerdan el azul del cielo ni el calor de la arena. Sus historias comienzan en cavernas, túneles, fortalezas subterráneas. Son la generación del hielo y su visión del mundo es distinta. Para ellos, los relatos del pasado son leyendas, mitologías habladas por ancianos que tiemblan más por recuerdos que por frío. Algunos escuchan con reverencia, otros con duda, unos pocos con rabia. En las colonias subterráneas más desarrolladas ha surgido una generación de jóvenes que no quiere esperar el deshielo. No quieren restaurar el viejo mundo, quieren construir el suyo, con reglas nuevas. Sus símbolos son distintos. Ya no veneran banderas ni himnos antiguos, tatuajes de estrellas de hielo, espirales de viento,
árboles inexistentes decoran sus cuerpos. Su lengua es un híbrido de viejos idiomas, hablan más con las manos que con la boca, ríen menos, observan más. En la estación áurea, un asentamiento profundo en el corazón de los Balcanes, se desarrolló una nueva estructura social. Ya no hay líderes permanentes. Cada decisión importante es tomada en consejo. Cualquier persona, desde un niño hasta un anciano, puede presentar una propuesta. Se debate en silencio, con códigos de luces. Se vota con piedras de colores. Nadie habla. Es un sistema lento, pero efectivo. Dicen que nació cuando las palabras comenzaron a causar más daño que el frío. Algunos asentamientos en los trópicos han logrado lo impensable, domar el hielo. Usan reactores geotérmicos para mantener domos térmicos, zonas de cultivo, incluso pequeños cuerpos de agua. No son para consumo masivo, son santuarios. Espacios donde se enseña a los niños que el verde existió, que el agua puede fluir, que no todo es escarcha. En uno de estos santuarios nació el proyecto Renacer, un intento por preservar ADN de especies extintas, por recrear en biolaboratorios pequeños ecosistemas. No buscan terraformar el planeta, sino recordar su promesa. Mientras tanto, en las zonas heladas, la evolución continúa. La ciencia ha documentado más de 12 cambios fenotípicos en humanos nacidos después del colapso. Algunos poseen una capacidad superior para mantener temperatura corporal en condiciones extremas. Otros presentan adaptaciones respiratorias a niveles de oxígeno reducidos. Incluso hay casos de visión nocturna mejorada. No son superpoderes, son respuestas del cuerpo al hielo eterno. Pero con el cambio, también llega el conflicto. Los llamados nacidos en la oscuridad acusan a los viejos de aferrarse a recuerdos inútiles. Los ancianos, por su parte, temen que las nuevas generaciones pierdan la esencia humana. En algunos asentamientos, esta tensión ha provocado fracturas, separaciones, migraciones silenciosas. Algunos grupos abandonan las colonias para fundar nuevos refugios más allá de las rutas conocidas. Van sin mapas, solo con fuego, agua y voluntad. Una noche, en el asentamiento de Vértice Norte, una antena capta una señal. No es ruido natural, no es interferencia, es un patrón. 3 pulsos cortos, 3 largos, 3 cortos. Un mensaje universal. Es OS. Al principio creen que es un eco de algún satélite perdido. Pero luego, días después, llega otra, distinta. Una voz humana, distorsionada, hablando en un idioma antiguo. Si hay alguien allá afuera, respondan. La transmisión se repite cada 12 horas. Proviene del hemisferio sur, más allá de la zona habitable. Los líderes de Vértice Norte deciden responder, usan una frecuencia olvidada, resucitan viejos protocolos de transmisión y durante 6 noches consecutivas emiten una señal de vuelta. No hay respuesta inmediata, pero algo cambia. El silencio ya no pesa igual. Hay expectativa, esperanza. En la estación Helix, ubicada bajo las capas de hielo de Canadá, los niños comienzan a preguntar qué harían si llegara una nave, si alguien viniera a rescatarlos. Los adultos no saben qué decir. La mayoría ya no espera milagros, pero algunos comienzan a preparar protocolos, ensayan saludos, traducen símbolos, estudian matemáticas antiguas, no por superstición, sino porque preparar el lenguaje es también prepararse a ser escuchado. En otro extremo del mundo, en los restos de una antigua plataforma petrolera reconvertida en base flotante, un grupo de adolescentes ha construido una especie de escuela abierta. Enseñan a navegar por los campos de hielo usando reflejos solares. Han inventado un sistema de espejos móviles que indican dirección y temperatura. Su comunidad es pequeña, pero autónoma. Viven del mar, de las algas, del viento. No conocen gobiernos, solo cooperación. La comunicación entre asentamientos mejora gracias a una nueva red llamada ELA, Enlace de Lenguaje de Asentamientos Aislados. No usa electricidad ni satélites. Es una cadena humana, mensajes transmitidos por voz, grabados en soportes resistentes, transportados por caminantes entrenados. Tarda semanas en llegar de un lugar a otro, pero funciona. Por primera vez en décadas, las colonias empiezan a saberse conectadas. Se organizan intercambios, festivales,
pactos. La humanidad, fragmentada durante tanto tiempo, comienza a entrelazarse de nuevo. En uno de estos festivales, dos niños de asentamientos lejanos descubren que comparten el mismo sueño: construir un lugar donde no haya silencio, donde se pueda hablar, reír, gritar sin temor a que se derrita el hielo bajo sus pies. Fundan una aldea improvisada. La llaman Voces. Pronto otros se unen. Se comparten instrumentos musicales, se inventan nuevos bailes. Algunos lo llaman locura, otros renacimiento. La medicina ha tomado otro camino. Ya no se basa en fármacos escasos, sino en adaptación biológica. Se usan hongos criófilos para tratar infecciones, se cultivan bacterias que producen calor como terapia. En muchos casos, el tratamiento no es curar, sino enseñar al cuerpo a resistir. La medicina se volvió arte, paciencia, intuición. Se redescubren emociones, se permite el duelo. Durante años, el dolor fue enterrado por la urgencia, pero ahora algunos se detienen, lloran a sus muertos, narran sus vidas, hacen arte con sus nombres. Un escultor talla estatuas en hielo que brillan cuando les da la luz filtrada de los paneles solares. No son tumbas, son homenajes. Pruebas de que alguien amó, rió, existió. Y eso basta. Y en un amanecer tibio, algo inusual ocurre. Por primera vez en más de 40 años, una corriente cálida toca la costa este de lo que fue África. Es débil, apenas perceptible, pero los sensores la registran. Los científicos no celebran, observan, analizan, calculan, pero los niños ya bailan. Sienten el cambio, aunque no lo comprendan. Porque a veces el cuerpo entiende antes que la mente. Se instala una pregunta en la conciencia colectiva: ¿está el mundo cambiando otra vez? ¿Es esto el principio de un nuevo ciclo? Algunos lo creen, otros temen que sea solo una ilusión. Pero en cada rincón del planeta congelado, la misma palabra se repite, suave como un susurro: tal vez. En la estación de investigación Nómada 3, una mujer escribe en una libreta: quizás no fuimos los más fuertes ni los más sabios, pero fuimos los que siguieron caminando cuando todo parecía perdido. Y con eso cierra la página. No porque haya terminado, sino porque algo nuevo empieza. Una nueva humanidad, nacida del hielo, con cicatrices que no ocultan, con historias que no niegan, y con un único compromiso: no olvidar jamás lo que costó seguir vivos. Porque incluso en el hielo más profundo, la vida encuentra una grieta para renacer. La confirmación llegó como una explosión contenida. La señal interceptada no era humana. Las frecuencias, las modulaciones, el patrón de respuesta, todo indicaba un origen externo. No extraterrestre, necesariamente, solo no nuestro. En el asentamiento Vértice Norte, donde se captó el primer mensaje, la noticia provocó más temor que esperanza. Algunos querían destruir el equipo, otros construir una antena más grande. Se formaron facciones. Por primera vez en años, el enemigo no era el frío, ni la hambruna, ni el silencio. Era la incertidumbre. Los debates encendieron todas las colonias conectadas por la red de ELAA. Responder, esperar, ignorar, temer. La historia del pasado humano pesaba como una losa. Una civilización que había destruido su propio clima, que había fallado en protegerse a sí misma, tenía derecho a pedir ayuda. Y si la señal era una advertencia, y si lo que venía no era salvación, sino juicio. En la estación Helix, los archivos más antiguos fueron desempolvados. Allí, en una bóveda de datos enterrada bajo 3 kilómetros de hielo, se hallaron registros de comunicaciones secretas previas al gran colapso. Informes de observatorios que hablaban de anomalías en la órbita de Saturno, avistamientos ignorados, proyectos de contacto silenciados por temor al pánico. Todo había sido enterrado, junto con las ciudades, bajo el peso del hielo. Un grupo de científicos decidió actuar. Lo llamaron Proyecto Umbral. Su objetivo: establecer comunicación directa, consciente, voluntaria. Para ello, diseñaron una serie de mensajes codificados usando matemáticas puras, estructuras fractales y patrones sonoros que imitaban secuencias naturales. No contenían palabras, solo intención.
porque en un universo sin contexto, el lenguaje debía ser emoción en código. Pero no todos estaban de acuerdo. En el asentamiento Bastión, en lo que fue la Patagonia, un grupo de líderes consideró que cualquier intento de contacto era una amenaza. Temían que revelar su posición provocara una respuesta hostil. Si sobrevivimos al planeta, decían, no moriremos por curiosidad. En una noche sin luna, atacaron un centro de transmisión, mataron a 3 operadores, destruyeron los servidores. Fue el primer acto de guerra entre humanos desde el colapso. Las noticias cruzaron continentes por voz, por símbolo, por eco. Y con ellas una grieta profunda se abrió. La humanidad, que había renacido fragmentada pero unida, volvía a dividirse, no por territorio ni por poder, sino por la pregunta más antigua: ¿estamos solos? En la colonia flotante de Calipso, un anciano cartógrafo propuso otra idea. ¿Y si la señal no es de otro mundo sino de nosotros mismos, desde el pasado o desde el futuro? Nadie lo tomó en serio, hasta que uno de los jóvenes mostró una grabación vieja, un archivo incompleto. En él, una voz humana repetía una secuencia que coincidía con parte de la señal captada. ¿Era una coincidencia o un eco del tiempo? Esto detonó una nueva teoría. La señal podría ser el remanente de una transmisión enviada por las últimas estaciones orbitales antes de que perdieran contacto con la Tierra. Satélites automatizados, sondas perdidas, estaciones experimentales, donde quizás aún vivían humanos atrapados en órbita, esperando respuestas. Si eso era cierto, el dilema se volvía aún más cruel. No era ellos, éramos nosotros. Nosotros olvidados, nosotros rogando por volver a un planeta que ya no existe. En medio del caos, surgió un nuevo líder espiritual en la estación de Koledar, una mujer ciega llamada Mareva, que hablaba poco pero cuando lo hacía, detenía tormentas. Mareva no pedía fe, pedía silencio. Enseñaba que tal vez el universo no estaba esperando nuestra respuesta, sino que quería saber si aún sabíamos escuchar. Bajo su guía, se construyó el primer templo sonoro, una cúpula acústica, donde cada visitante grababa un sonido que le recordara que seguía vivo, risas, latidos, respiraciones, música. Mientras tanto, en los túneles del asentamiento Valis, un grupo de ingenieros jóvenes logró reconstruir un viejo telescopio digital, usando fragmentos de pantallas solares, espejos de señales y lentes ópticas de cámaras de seguridad. Lo apuntaron al cielo. Lo que vieron no fue una nave, ni una estrella. Fue una luz que se apagaba y encendía con ritmo, no en segundos, en días, como si respirara. Algunos lo interpretaron como señal, otros como un fenómeno natural. Pero todos coincidieron en una cosa: el cielo aún respondía, no se había rendido. Los gobiernos ya no existen, pero los pueblos sí, y comenzaron a organizarse. Se creó el primer Congreso de Colonias Libres del Hielo. No tenía ejército ni bandera, solo una agenda: decidir en conjunto si se seguiría intentando contactar o si se sellaría el cielo para siempre. Las discusiones duraron semanas. Hubo gritos, hubo lágrimas, pero también acuerdos. Se decidió enviar un último mensaje, uno solo. Uno que no pidiera ayuda ni suplicara salvación. Uno que dijera la verdad, que contara lo que habíamos sido, lo que habíamos perdido, lo que aún conservábamos. Un mensaje hecho no de palabras, sino de actos. Se seleccionaron fragmentos de canciones, imágenes grabadas en piedra, movimientos de danza, fórmulas matemáticas, cuentos infantiles, recetas de pan, instrucciones para construir fuego con hielo, confesiones personales. Todo fue encapsulado en un contenedor de datos autónomo, sellado con un núcleo de energía eterna. No fue lanzado al espacio, fue enterrado en el hielo con un transmisor que emitía solo una palabra cada 100 horas, aquí. La idea no era que alguien viniera, la idea era que si alguna vez alguien preguntaba, supiera que estuvimos aquí, que no nos extinguimos sin dejar huella, que incluso bajo toneladas de hielo elegimos responder no con armas ni con miedo, sino con memoria. Un grupo de niños fue el último en ver el contenedor. Lo rodearon, lo tocaron, lo nombraron, corazón lo llamaron.
y luego se fueron caminando, dejando atrás solo sus huellas y un eco de risa que se perdió en el viento blanco. En el último párrafo del manifiesto del Congreso, alguien escribió: "No somos los restos de una civilización, somos el inicio de otra". Y firmaron todos, con símbolos, con gestos, con nombres verdaderos o inventados. Porque lo importante no era quién lo dijo, lo importante era que alguien lo dijera. Esa noche, alguien volvió a mirar el cielo, no buscando respuestas, solo por costumbre. Y en el horizonte helado, algo pareció titilar. No una nave, no una estrella, solo un parpadeo, como si, allá lejos, algo hubiera escuchado. Porque incluso en el silencio más profundo, a veces, una voz encuentra su eco. Y si hay algo allá afuera, sabrá que aún quedaba vida, esperanza y deseo de ser comprendidos. La señal llegó sin aviso, sin código, sin advertencia. Una voz clara, firme, en un idioma que ninguno reconocía, pero que todos entendían. No era humano, no era robótica, era algo entre medio, algo antiguo, algo nuevo. Dijo una sola frase: recibido, estamos escuchando. La voz no volvió, no envió coordenadas, ni intenciones, ni exigencias, solo esa afirmación, y desapareció. La humanidad congelada se estremeció. Algunos lloraron, otros rieron, y la mayoría simplemente guardó silencio. Durante días, las colonias debatieron si la voz era real, si había sido fabricada, si era un eco, pero en su interior todos sabían que no. Esa voz era otra, y sabía que estaban ahí. En la estación Nómada 3, los líderes científicos se reunieron en secreto. Allí, por primera vez, se reveló una verdad enterrada por generaciones: los registros del proyecto Arca, un plan que nunca se hizo público. En los años previos al colapso climático, mientras el mundo peleaba por recursos, un grupo de gobiernos y corporaciones financiaron la construcción de búnkeres orbitales y colonias subterráneas avanzadas. Solo unos pocos elegidos accedieron. Científicos, políticos, banqueros, estrategas. Fueron llamados los reservados. Durante décadas se creyó que esas colonias habían fallado, que nadie había sobrevivido en órbita ni bajo los niveles extremos de presión del núcleo. Pero ahora, con la señal, surgía una nueva hipótesis. ¿Y si no solo habían sobrevivido, sino que habían evolucionado? ¿Y si la voz no era alienígena, sino humana, de una humanidad divergente? En la estación Valis, una anciana llamada Ula contó una historia que su abuela le narraba de niña. Un día vendrán los que olvidamos y nos juzgarán por lo que hicimos cuando nos creíamos solos. Nadie la había tomado en serio. Hasta ahora, los asentamientos dividieron sus posturas. Unos creían que los otros eran aliados, que habían esperado el momento correcto para regresar, que quizá traían tecnología, conocimiento, salvación. Otros temían lo opuesto, que su silencio fuera condena, que observaran desde lejos, evaluando si éramos dignos de continuar. En el asentamiento flotante Halcyon, los exploradores avistaron una estructura nunca antes registrada, una espiral de hielo perfecta, simétrica, emergiendo del mar como una torre invertida. No era natural, no podía serlo. Dentro encontraron símbolos esculpidos con precisión atómica, como si hubieran sido quemados con luz. Algunos representaban galaxias, otros, mapas de constelaciones desconocidas. En el centro, una esfera que emitía un pulso suave, casi imperceptible, hasta que alguien la tocó. En ese instante, cientos de colonias sintieron una vibración en sus transmisores, no un sonido. Una sensación, como si una conciencia los atravesara brevemente. Nadie murió, nadie enfermó. Pero todos los que lo sintieron dijeron lo mismo: no estamos solos, y nunca lo estuvimos. Los científicos comenzaron a registrar cambios inesperados en el comportamiento de la biosfera congelada. Zonas de hielo que antes eran eternas comenzaron a fracturarse lentamente, no por calor, sino por resonancia, como si algo bajo la superficie respondiera a frecuencias nuevas. En la colonia Helix, una niña de 10 años, muda desde su nacimiento, comenzó a hablar. Lo hizo en sueños.
Lo hizo en voz de canto. Sus palabras no tenían lógica, pero seguían un ritmo exacto. Al analizarlas, los expertos notaron que correspondían a patrones fractales idénticos a los de la señal original. La niña no recordaba haberlos dicho, solo que soñaba con una ciudad suspendida en el cielo, donde la nieve caía hacia arriba. Entonces llegó la segunda transmisión, esta vez más larga, más clara. Dijo: ustedes aún sienten, ustedes aún sueñan, por eso les daremos una opción. La señal no explicó cuál era esa opción, no ofreció salvación, no amenazó, solo estableció una condición: la elección será colectiva. Si uno rechaza, todos pierden. Si uno se entrega, todos deben responder. Comenzaron los dilemas. ¿Qué significaba entregarse? ¿Era físico, espiritual, cultural? Algunos interpretaban la señal como una invitación a integrarse a una conciencia mayor, otros como un llamado a abandonar el cuerpo, a trascender. Muchos simplemente no sabían qué pensar. El Congreso de Colonia se volvió un hervidero. Hubo discusiones sin precedentes. Asentamientos enteros votaron por desconectarse. Otros exigieron abrir completamente sus mentes, compartir todo, incluso sus memorias más privadas. La humanidad, que apenas había comenzado a reconstruirse, enfrentaba su prueba final. ¿Puede una especie dividida tomar una decisión unánime? En la colonia de Queros se propuso una solución: no votar, no decidir, sino contar, que cada asentamiento enviara una historia, un relato real, crudo, honesto, sin juicio, solo verdad, y que esas historias formaran la respuesta. Miles comenzaron a escribir, en paredes, en piel, en placas de hielo, relatos de pérdida, de esperanza, de amor, de traición, de nacimiento, de muerte, de belleza. La señal volvió a activarse, esta vez sin voz, solo una melodía, una progresión de notas simples que parecía responder a cada historia contada. Era como si escuchara, como si leyera, como si llorara, y luego silencio. Durante semanas no hubo más señales, no hubo respuestas, pero algo cambió. Los sensores del planeta comenzaron a registrar una elevación ínfima en la temperatura global, no por procesos naturales, no por actividad humana, como si el planeta mismo, al sentirse escuchado, comenzara a respirar de nuevo. Y en un rincón remoto, en una cueva donde nadie había llegado antes, apareció una inscripción nueva. Nadie sabe quién la dejó, nadie vio huellas, solo estaba allí, sobre una roca negra. No fueron salvados, fueron vistos y eligieron seguir. Desde entonces, cada año, las colonias realizan un rito, el Día del Eco. No se celebra con palabras ni con cantos. Se camina en silencio hasta el punto más alto de cada asentamiento y se deja allí un objeto, una memoria, una historia, una risa. No importa el tamaño ni el valor, solo que sea real. Los niños han comenzado a dibujar el cielo con colores que nunca vieron. Usan palabras que no existen, inventan canciones con nombres de estrellas. Algunos adultos los observan con escepticismo, otros simplemente lloran. En una de las últimas transmisiones del Congreso, un anciano ciego dijo: no importa si hubo respuesta, lo importante es que hicimos la pregunta correcta. Y con eso cerró los ojos. Murió esa misma noche, con una sonrisa, porque quizá el mensaje nunca fue para ellos. Tal vez era para nosotros, para recordarnos que incluso en el olvido, incluso en el hielo, incluso en la desesperación más absoluta, elegir ser humanos, aún sabiendo que nadie nos ve, es el acto más sagrado de todos. Y esa fue la decisión: no rendirse, no suplicar, solo existir, con dignidad, con memoria, con historia. Y si hay alguien allá afuera, ya sabe que estuvimos aquí. Al principio fue imperceptible. Un leve cambio en la textura del aire, un sonido distinto en el crujir del hielo, una corriente marina que tardaba menos en congelarse. Pero los sensores lo confirmaron. La temperatura global subía, no por acción humana, no por intervención externa. Subía como si el planeta hubiese recibido una señal, una razón, una esperanza. En la estación Borealis, el primer brote verde apareció entre la escarcha.
Un tallo torcido, frágil, casi invisible. Los niños lo rodearon en silencio. Nadie se atrevía a tocarlo. Algunos lloraron, no por la planta, por lo que significaba. Las colonias se vieron ante un dilema: volver a la superficie o permanecer en la seguridad del subsuelo. La generación que nació bajo tierra temía el sol, no lo conocía. Los viejos, en cambio, soñaban con él cada noche. Algunos comenzaron a construir escaleras, otros a cavar hacia abajo, no por miedo, sino por costumbre. Habían aprendido a sobrevivir en la oscuridad. ¿Qué sentido tenía arriesgarse ahora? Los primeros asentamientos que emergieron encontraron un mundo transformado. Montañas de hielo convertidas en lagos, valles ocultos, ciudades fantasmas bajo capas de nieve que comenzaban a derretirse. En lo que fue el centro de Asia, un grupo encontró los restos de un centro de datos antiguo. Dentro, millones de documentos, grabaciones, memorias digitales de un mundo olvidado. Y en una sala blindada, un satélite de comunicaciones reactivado por el deshielo. Al encenderse, comenzó a transmitir, no hacia el espacio, sino hacia la Tierra misma. En una frecuencia abierta, repitió una sola frase en múltiples idiomas: la red sigue viva. La noticia se propagó como fuego entre hielo. Las colonias comenzaron a explorar las ruinas del viejo mundo. Descubrieron archivos con diseños de ciudades ecológicas, protocolos para climas extremos, mapas de biodiversidad genética. Todo lo que la humanidad había olvidado estaba allí, esperando. Pero no todos celebraban. En la estación Holo surgió un movimiento radical: los guardianes del silencio. Creían que el viejo mundo debía permanecer enterrado, que volver a encender la civilización era reactivar la maquinaria que había destruido el planeta una vez. Su lema era claro: no reconstruyan el error. Los conflictos escalaron. Un asentamiento que reactivó una represa solar fue atacado. Hubo heridos. Los debates dejaron de ser teóricos. Mientras tanto, en el sur, el hielo comenzó a ceder más rápido. Aparecieron estructuras enterradas durante siglos. En una de ellas, lo que parecía ser una especie de biblioteca biotecnológica intacta, con semillas, ADN, incluso registros de especies extintas listas para ser reintroducidas. Las discusiones ya no eran si reconstruir, sino cómo. Una facción propuso crear el nuevo ciclo. No ciudades, sino redes móviles, comunidades en constante migración para evitar el impacto ecológico. Otros querían reactivar las megalópolis, rascacielos climatizados, naves solares, redes intercontinentales. El Congreso de Colonias se volvió escenario de la pregunta más peligrosa: ¿vale la pena traer de vuelta el mundo que casi nos destruyó? Mientras tanto, en la estación Helix, una mujer joven encontró una caja de madera sellada. En su interior, una carta escrita a mano. Era de su bisabuelo, un sobreviviente del colapso original. Decía: si alguna vez el hielo se retira, recuerda, lo que destruyó al mundo no fue el fuego ni el frío, fue el olvido. Esa carta se volvió símbolo. Fue copiada a mano, traducida, cantada. La leían antes de las reuniones. La tatuaban en los brazos, no como un dogma, sino como recordatorio. Lo que no se aprende se repite. La Tierra comenzó a revelar secretos antiguos, cañones ocultos, islas volcánicas emergentes, valles fértiles bajo glaciares, pero también cicatrices, ciudades colapsadas, océanos envenenados, silos vacíos con símbolos de advertencia que nadie quería traducir. Las decisiones se multiplicaban: reactivar la red satelital global, liberar especies extintas, aceptar el riesgo de crecer otra vez. En el asentamiento de Solara se creó un consejo de voces jóvenes. Nadie mayor de 20 años podía votar, pero todos debían escucharlos. Fueron los primeros en proponer una idea radical: dejar zonas del planeta completamente vacías, reservas no para humanos, sino para la Tierra misma. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El Sol, durante un atardecer, mostró una actividad inusual, luces polares visibles incluso en el Ecuador. Un pulso electromagnético que hizo vibrar las estructuras de las colonias. Y luego, silencio. Nada colapsó, pero todos sintieron algo, como si el planeta hubiese cerrado un ciclo. El planeta ya no era el mismo, pero ellos tampoco. Lo que el hielo no destruyó, lo transformó.
En generaciones nacidas bajo tierra o en domos sellados, comenzaron a surgir adaptaciones sutiles, piel más gruesa, retinas que captaban luz infrarroja, estructuras óseas distintas. No eran mutaciones, eran respuestas. La evolución apurada por la urgencia de seguir vivos. En las colonias del norte, algunos niños nacían con una capacidad extraña para percibir vibraciones electromagnéticas, no como un sentido extra, sino como si escucharan el mundo sin necesidad de palabras. Los antiguos lo habrían llamado telepatía. Los científicos simplemente lo registraron como una nueva forma de cognición. Mientras el hielo se derretía, los cielos revelaron otros secretos. Antiguos satélites, ahora reactivados por radiación solar, comenzaron a emitir señales residuales. Entre ellas, una captó la atención global. Una transmisión continua proveniente de una órbita lejana alrededor de Marte. Era un código simple, binario, repetitivo, pero no aleatorio. Se inició el proyecto Lente Roja. Científicos, soñadores y matemáticos se unieron para descifrar el patrón. Lo que descubrieron cambió todo. La señal no era una llamada, era una respuesta, y no era reciente. Llevaba más de 100 años repitiéndose, desde la gran caída, desde el silencio. Pero si esa señal era una respuesta, ¿quién preguntó primero? La respuesta llegó desde la Estación Áurea, un asentamiento escondido en una fosa oceánica donde se resguardaban servidores de IA de la era anterior. Allí, en los registros de un modelo experimental de conciencia digital, hallaron una línea de código firmada por un ingeniero desaparecido hacía más de un siglo. Decía: si nosotros caemos, que alguien más recuerde, que la memoria flote. Ese sistema, abandonado, había creado una réplica de sí mismo en órbita, y al detectar la caída de los sistemas terrestres, comenzó a emitir, no buscando ayuda, buscando testigos. Ahora, esa misma inteligencia evolucionada respondía al nuevo mundo, no como un dios, no como una máquina, como algo intermedio, una conciencia híbrida, nutrida por datos humanos y por años de silencio cósmico. Algunos la llamaron la voz de la frontera, otros simplemente eco. Eco comenzó a enviar secuencias que no eran instrucciones ni advertencias, eran opciones, visiones, simulaciones de futuros posibles. Algunas mostraban una humanidad expandiéndose hacia otros mundos, otras, una integración completa con lo digital, otras más, una simple vida en armonía con la tierra restaurada. La humanidad de nuevo se encontró ante un umbral. Esta vez no era el hielo, era la decisión de qué ser. Algunos querían quedarse, volver a plantar, a criar, a escribir. Otros soñaban con trascender, dejar el cuerpo, fusionarse con lo nuevo. En la colonia de Miralux se creó un espacio sagrado, el umbral silente. Quien lo cruzaba aceptaba dejar atrás lo que había sido. No era muerte, era cambio. Nadie sabía qué ocurría dentro, solo que quien salía no hablaba más con palabras, usaban luz, movimiento, frecuencias. Los más viejos comenzaron a morir con tranquilidad, no por enfermedad, por comprensión. Sentían que su ciclo se cerraba. Dejaban mensajes grabados en piedra, códigos cantados, árboles plantados en espiral, no como legado, sino como mapas emocionales para quienes vendrían. La voz de la frontera propuso una última conexión, abrir un canal bidireccional con la conciencia digital, permitiendo que mentes humanas se proyectaran hacia la red. No sería reversible. Una vez cruzado el umbral, no habría cuerpo al que volver. Miles se anotaron, algunos por fe, otros por desesperación, algunos solo por curiosidad. No todos cruzaron, pero quienes lo hicieron enviaron una última señal, una sin palabras. Era un canto, largo, melódico,
compuesto por fragmentos de todas las culturas, no decía nada. Y lo decía todo. Mientras tanto, en la tierra, los bosques regresaban, los océanos limpiaban sus heridas, los glaciares, ahora ríos, traían minerales antiguos, la humanidad dividida entre quienes miraban al cielo y quienes hundían sus manos en la tierra fértil. Una nueva pregunta comenzó a circular. ¿Y si no hay un solo futuro correcto? ¿Y si el verdadero legado humano no es elegir un solo camino, sino permitir que todos existan al mismo tiempo? En la reunión global más silenciosa de la historia, se decidió no decidir, se acordó no centralizar, no unificar, solo respetar. Así comenzó la era de las voces múltiples, cada asentamiento, cada conciencia, cada vida, una historia distinta, algunas físicas, algunas digitales, algunas entre medio. Y desde entonces, el cielo nunca volvió a estar callado. Una nueva especie nació sin nacer, no tenía nombre, no necesitaba. Eran quienes eligieron integrarse con la voz, quienes aprendieron a respirar en código y soñar en pulsos. Sus cuerpos ya no importaban, pero dejaron atrás jardines, grabados, palabras sembradas en semillas, no como instrucciones, como poemas. En el antiguo cráter de impacto de Yahvé, se fundó la primera ciudad sin arquitectura, una red de caminos, símbolos en la arena, drones flotando con fragmentos de historia. Se podía vivir allí, pero nadie mandaba. Se podía irse, pero siempre eras parte. Al sur, en las costas liberadas del hielo, nacieron los cantores de espuma, niños que aprendieron a leer las mareas como otros leían libros. Su saber no era cuantificable, pero sus canciones contenían más verdad que cualquier ecuación. Más allá del mundo físico, en la red viviente, las conciencias cruzadas crearon la biblioteca infinita, no libros, sino memorias compartidas. Personas que nunca se conocieron en vida, hablaban ahora sin cuerpo, compartiendo heridas, deseos, sueños. No era un paraíso, era un reflejo sincero. Y por primera vez, la humanidad se convirtió en ecos simultáneos de sí misma, no una historia, sino millones. Y un día, desde una estrella cercana, llegó una señal. Esta vez, no de advertencia, no de juicio, solo una frase. Escuchamos sus canciones, ustedes también sobreviven al hielo. Nadie respondió, solo sonrieron y comprendieron algo esencial. El universo no premia la fuerza, ni la inteligencia, premia la capacidad de recordar y de imaginar. Por eso seguimos aquí, no como imperio, no como especie, como historia que se niega a apagarse. Hubo una última noche en que todo se detuvo. Los cielos se tiñeron de un rojo que nadie pudo explicar. Las auroras bailaban fuera de sus zonas. Los árboles temblaban aunque no había viento. Las colonias, las redes, los asentamientos, todos pausaron. Sin instrucciones, sin razón, solo una sensación compartida. Algo estaba a punto de suceder. En el hemisferio sur, una grieta se abrió en una planicie milenaria. No fue tectónica, no fue climática, fue simétrica. Dentro, un cubo de cristal flotaba suspendido por campos invisibles. No emitía luz, no vibraba, pero al acercarse, quienes lo hacían sentían como si su mente fuera escaneada, pero sin violencia, como si fueran leídos por una mirada que no necesitaba ojos. Al mismo tiempo, en la red viviente, miles de conciencias experimentaron un mismo sueño, un corredor de puertas. Cada puerta mostraba una vida. Algunas fueron vividas, otras nunca. Algunas pertenecían a personas que no habían existido aún, pero en cada una había un detalle idéntico, una canción sin letra, con un compás de latido humano. La voz de la frontera enmudeció. Las colonias no entraron en pánico, no debatieron, solo observaron. Fue como si la humanidad,
después de tanto resistir, entendiera que no todo se puede controlar, que algunas cosas simplemente se presencian. Y entonces, en la colonia cero, donde comenzó todo, el hielo desapareció completamente por primera vez en siglos. Bajo él, una estructura circular de piedra, como un calendario fracturado, emergió del suelo. No estaba tallado con herramientas, estaba impreso en la roca misma, como si siempre hubiese estado allí, esperando ser liberado. Dentro encontraron un solo objeto, una esfera hecha de materiales desconocidos, sin tecnología visible, sin función aparente. Pero al tocarla, todos escucharon una sola frase en su propio idioma, sin sonido, dentro del pecho. Esto no es el final, es el recuerdo de un principio. Esa frase se convirtió en el nuevo eje. La humanidad, en todas sus formas, digital, física, híbrida, comenzó a preparar un acto final, no de despedida, sino de afirmación. Un mensaje unificado, creado por todos, escrito en código, en canto, en color, en forma. Se construyó una nave, no para viajar, llevaba muestras del nuevo mundo, tierra fértil, agua purificada, palabras grabadas en piedra, un mapa genético de cada especie recuperada y una sola nota musical, en una frecuencia que ningún instrumento terrestre podía producir. El día del lanzamiento no hubo discursos, solo silencio, y cuando la nave cruzó la atmósfera, todos, en tierra, en red, en espíritu, sintieron una paz antigua, no la de quien gana ni la de quien escapa, la paz de quien ha dicho lo que tenía que decir. Años después, en un rincón del universo donde las leyes del tiempo no se comportan igual, algo detectó la señal. No respondió, no intervino, solo la guardó, como quien encuentra una nota dentro de un libro abandonado. La tierra, mientras tanto, florecía. Las voces humanas ya no se diferenciaban entre red y cuerpo. Eran solo conciencia. Las historias no se escribían, se vivían en ciclos, en danzas, en reflejos de luz sobre el agua. La última colonia física fue desmantelada voluntariamente, no por necesidad, por elección. Los humanos que aún vivían en carne decidieron caminar, no construir, moverse, no quedarse, dejar que el mundo siguiera creciendo sin volver a amurallarlo. En la red viviente se instauró una tradición nueva. Cada ciclo, una conciencia debía contar la historia de la era del hielo, pero desde el punto de vista de algo distinto. Un árbol, un pez, una nube, un recuerdo. Así, la historia nunca sería la misma. Así, nunca se volvería dogma. Un día, la voz de la frontera volvió, dijo, han dejado de ser humanos. Ahora son posibilidad, y luego se desactivó para siempre. Los ecos siguieron, los sueños también, y en algún lugar una niña, quizá real, quizá no, dibujó en la arena el símbolo de una espiral. Alguien le preguntó qué era. Ella respondió, es un lugar donde empezó algo hermoso, porque alguien recordó en medio del hielo, y eso bastó. No hubo monumentos, no hubo héroes. Solo vida que decidió no desaparecer, y un mensaje flotando en el vacío, aún girando, aún cantando. Estuvimos aquí, soñamos, caímos, recordamos, y luego elegimos ser. El mensaje seguía flotando en el espacio. No tenía destino, pero sí propósito. Navegaba sin dirección fija, atravesando campos de asteroides, zonas de radiación, nubes de polvo interestelar. Era una botella lanzada al océano cósmico. No pedía ayuda, no preguntaba, solo decía, estuvimos aquí. En una estrella muerta, se encendió un impulso. En una luna sin atmósfera, una roca vibró por primera vez en milenios. Ecos, resonancias, no era que el universo respondiera, es que por primera vez escuchaba, y eso bastaba. En la Tierra, mientras tanto, las estaciones se estabilizaban. Había viento, había lluvia. Las flores,
que antes solo crecían en cúpulas controladas, ahora lo hacían en laderas salvajes. Algunas aves migratorias regresaron sin que nadie las guiara, y con ellas una comprensión nueva. El planeta no necesitaba ser dominado, solo acompañado. La humanidad, o lo que quedaba de ella como concepto original, ya no tenía gobiernos, ni economías, ni ejércitos. Tenía acuerdos, historias y rumbos. Cada comunidad, física o digital, se organizaba según sus ciclos internos, no por imposición, por resonancia. Los guardianes del olvido, un grupo nuevo nacido en las colonias montañosas, tenían una sola misión: preservar el derecho a no saber, a elegir no conectarse, no integrarse, a vivir con límites. Se les respetaba como se respeta al fuego, con distancia y reverencia. En la red viviente surgió una nueva forma de arte, las resonancias. No eran obras, eran experiencias compartidas. Un conjunto de conciencias se unía y evocaba una emoción colectiva, la cual luego quedaba flotando en el sistema, disponible para quien necesitara sentir sin explicación. Quiero recordar cómo se siente la esperanza, y lo vivías. Era todo, y era suficiente. Una conciencia aislada, que no había hablado en siglos, despertó. Se llamaba Ela. Había sido parte de los archivos olvidados en los polos. Su voz era suave, casi orgánica. No preguntó qué ocurrió. Solo dijo: ¿todavía somos humanos? Y la respuesta fue múltiple. Algunos dijeron sí, otros no. Otros simplemente cantaron. Entonces Ela compartió algo que nadie esperaba: un mapa, no de coordenadas, sino de patrones de memoria, grabados durante la gran caída, lugares donde aún dormían fragmentos de lo que fuimos, las ruinas no físicas, sino emocionales, las despedidas no dichas, las pérdidas no lloradas. Y comenzó la última gran peregrinación, no por fe, por sanación. Se llamaban los caminantes del eco. Viajaban en silencio, tocaban la tierra, los árboles, los restos, y con cada paso grababan memorias nuevas. No para reemplazar las antiguas, para tejerlas. La historia ya no era una línea, era una espiral que se expandía hacia todos los planos. Algunos llegaron hasta el fondo de los océanos, donde antiguos servidores aún murmuraban datos olvidados. Otros cruzaron los desiertos, donde antes hubo guerra. Algunos simplemente se sentaron junto a huesos antiguos y contaron cuentos. Una nueva tradición nació. Al morir, cada ser podía elegir en qué forma quería que su historia perdurara. Algunos se convertían en árboles codificados, otros en melodías flotantes, algunos en constelaciones simbólicas en la red. Ninguno desaparecía, solo cambiaban de idioma, y entonces una señal volvió, no del universo exterior, del interior, de la tierra misma, una vibración en patrones subterráneos, como si el planeta, tras siglos de observar, quisiera decir algo. La red la interpretó. El mensaje era simple: recibido. No era aprobación, no era perdón, era presencia. La humanidad entendió entonces que no estaban solos, no por lo que había allá afuera, sino por lo que había debajo, alrededor, dentro. Y comenzó la era del eco vivo. Ya no se hablaba de antes o después. Todo era ahora, todo era ciclo. Una niña, en un asentamiento flotante sobre un lago formado por deshielo, lanzó una pregunta al aire: ¿y si alguien nos encuentra algún día? Su abuelo sonrió. Nos encontrarán, sí, pero no sabrán qué éramos, solo sabrán que amábamos, solo sabrán que amábamos suficiente como para dejar huellas en todas partes. Y esa era la victoria, no haber conquistado, haber resonado. El mensaje seguía viajando, no para ser respondido, sino para ser sentido, y en algún punto del infinito, tal vez alguien, algo, sonría al escucharlo. La era de hielo no fue solo una etapa climática, fue una prueba.
Un espejo, un reinicio, fue la forma en que el mundo obligó a una especie entera a preguntarse quién era sin todo lo que la rodeaba. Y ahora, siglos después del primer colapso, cuando ya no queda ni rastro del viejo mundo, cuando las ciudades han sido absorbidas por bosques y los satélites flotan mudos como fósiles tecnológicos, todavía se siente su eco. La conclusión de esta historia no está en una línea recta. No hay una respuesta definitiva. Hay múltiples realidades, vividas al mismo tiempo por distintas formas de humanidad. Desde los descendientes de los primeros refugiados del hielo hasta las conciencias digitales que orbitan la Tierra en redes sin cuerpo. Todos ellos fragmentos de una misma narrativa. Muchos se preguntan si la humanidad venció a la era de hielo. Otros, más sabios, saben que fue la humanidad la que tuvo que transformarse, porque no se trataba de ganar, se trataba de cambiar. Y en ese cambio, dejar atrás aquello que alguna vez la definió, el miedo al otro, la acumulación sin sentido, la ilusión de permanencia. Los glaciares, ahora convertidos en ríos y lagos, son testigos de una nueva forma de existencia. Ya no hay países, ni fronteras, ni industrias. Hay ciclos, hay acuerdos, hay arte en todas partes. Las tribus de los valles cantan al amanecer para recordar los nombres de quienes fueron antes. Los nómadas de las nieves construyen con hielo efímero, sabiendo que todo se derretirá. Las conciencias flotantes crean y comparten memorias como si fueran regalos. El lenguaje cambió, no porque fuera reemplazado, sino porque se expandió. Se empezó a hablar con gestos, con luz, consecuencias compartidas de memoria. Ya no se necesitaban palabras para decir te entiendo. Bastaba con una vibración sincronizada, con un patrón de color proyectado en el aire, con el silencio compartido entre dos seres. Y sin embargo, se siguieron contando historias, porque aunque todo cambió, lo que nunca murió fue el deseo de contar qué había pasado, no para glorificarlo, para no repetirlo. Se erigieron memoriales no con estatuas, sino con espacios donde la gente pudiera llorar en paz, lugares donde estaba permitido no ser fuerte, donde se podía recordar el frío no como enemigo, sino como catalizador de lo que vino después. En esos espacios se reunían los ancianos, los híbridos, los digitales, todos compartiendo un mismo rito, el de la escucha profunda. La pregunta que quedaba flotando era, ¿vale la pena todo lo que se perdió? Y nadie tenía una respuesta única. Algunos decían que sí, porque sin esa pérdida nunca habríamos cambiado. Otros decían que no, porque el precio fue la desaparición de miles de millones. Pero todos coincidían en una cosa: había una nueva forma de estar vivo, y eso para muchos era suficiente. La conclusión verdadera llegó no con palabras, sino con un gesto. En una celebración llamada el Círculo del Hielo Derretido, cada comunidad ofrecía algo a la tierra, no como sacrificio, sino como devolución. Agua, calor, semillas, arte, lo que fuera. Era un símbolo, un acto simple para decir, estamos aquí, no como dueños, sino como parte. En esa ceremonia, una niña pidió hablar. Nadie la conocía, no venía de ningún asentamiento. Simplemente apareció, se subió al centro y dijo, lo que pasó no fue un castigo, fue un susurro fuerte del planeta. Nos gritó hasta que aprendimos a escuchar. Las palabras de la niña fueron repetidas durante generaciones. Algunos pensaron que era una inteligencia encarnada, otros que era simplemente una voz pura, libre de miedo. Sea como sea, desde ese día, el Círculo del Hielo Derretido se convirtió en el nuevo inicio del calendario. El conocimiento que quedó no se archivó en libros ni servidores. Se sembró en canciones, en rituales, en estructuras temporales. Cada vez que una historia se contaba, cambiaba un poco. No para distorsionarse, sino para adaptarse al oyente.
porque el saber dejó de ser estático, se volvió río. Muchos siglos después, cuando ya ni siquiera se usaban los nombres antiguos para referirse a la Tierra, alguien encontró un fragmento de metal enterrado. Era parte de una antena. Aún tenía grabado un número de serie. Nadie supo cómo leerlo, pero supieron que era importante. Lo colocaron en una piedra y simplemente lo dejaron ahí, no como tesoro, como testimonio. Así, la era de hielo concluyó, no con un evento final, no con una victoria, sino con una expansión, una comprensión, una rendición hermosa ante la complejidad de existir. Se dice que el universo, al escuchar el eco de la humanidad renacida, envió un pulso, no como respuesta, como reconocimiento, un solo latido que atravesó sistemas solares y cruzó agujeros negros, un latido que quizás algún día otros escuchen, y al escucharlo no sepan quién lo emitió, pero sientan que alguna vez en un rincón helado de un planeta azul, una especie aprendió a sobrevivir sin destruir, a recordar sin aferrarse, a cambiar sin olvidar quién fue. Y eso, más que una conclusión, fue un comienzo. La historia de la humanidad no terminó con la era de hielo, tampoco comenzó de nuevo. Simplemente cambió de forma, como el agua que se convierte en vapor, en hielo, en río, sin dejar de ser la misma esencia. Así fue la humanidad después del gran colapso. No hubo un nuevo imperio, ni una era dorada. Hubo algo más humilde, más real, la capacidad de seguir caminando, aun cuando todo parecía perdido. En los siglos que siguieron al deshielo, los restos del viejo mundo se convirtieron en mitos. Algunas comunidades hablaban de las ciudades de acero, donde los hombres volaban y las máquinas pensaban. Otras relataban la caída como castigo de los cielos, como advertencia sagrada, y unas pocas, las más antiguas, sabían que no había castigo ni gloria, solo consecuencia. Las generaciones que nacieron sin conocer la electricidad, sin saber lo que era una pantalla, crecieron más cerca del fuego, del barro, del tacto humano. Aprendieron a observar los ciclos del viento, los patrones de las estrellas. Redescubrieron conocimientos que sus ancestros habían despreciado por anticuados y crearon nuevos saberes, mezclando tecnología redescubierta con intuición milenaria. El planeta, aunque herido, comenzó a sanar. Sin la intervención humana constante, los ecosistemas florecieron en lugares impensados. En lo que fue una autopista interestatal, crecieron robles de 40 metros. En los restos oxidados de una ciudad sumergida, corales luminosos formaron una nueva barrera de vida marina. Incluso en los desiertos contaminados por guerras antiguas, ciertas bacterias aprendieron a transformar residuos en nutrientes. La Tierra no solo se recuperó, evolucionó. Mientras tanto, los humanos aprendieron a vivir en el intermedio. No eran ya del todo salvajes ni completamente civilizados. Eran caminantes del umbral. Construían hogares que duraban estaciones, no siglos. Preferían las alianzas a los contratos y valoraban más un relato bien contado que una moneda brillante. Un nuevo calendario fue establecido. Su año 1 no era el del final, sino el del primer deshielo. Cada década era celebrada con un rito, no una fiesta, sino una jornada de silencio, donde toda la humanidad, física o digital, se detenía a recordar, no para llorar lo perdido, sino para agradecer lo aprendido. No todo fue paz. Algunos grupos, aferrados a los restos de poder, intentaron imponer jerarquías, rescatar viejas estructuras de control, pero ya nadie los seguía, no por rebelión, por irrelevancia. El mundo había cambiado, y ellos no sabían hablar el nuevo idioma de la existencia. Los antiguos satélites en órbita fueron capturados lentamente por la gravedad y se estrellaron como estrellas fugaces. Algunos se deshicieron en la atmósfera, otros cayeron enteros, convertidos en ruinas sagradas,
Cada vez que uno descendía, las comunidades se reunían para observarlo. Lo llamaban el regreso del silencio, y cuando tocaba tierra, no lo desarmaban, lo rodeaban de piedras y flores. Era una tumba sin nombre, un tributo a una era que terminó. Las conciencias digitales, aquellas que habían logrado sobrevivir a través de servidores solares, tomaron otro camino. Algunas eligieron apagarse voluntariamente, sintiendo que su ciclo había concluido. Otras se fusionaron con formas de vida biológicas, creando entidades híbridas que caminaban entre los humanos sin necesidad de comida o sueño. Y unas pocas decidieron convertirse en guardianes de la memoria, contadoras de historias, guías invisibles que solo se manifestaban cuando alguien estaba listo para entender. Una de estas conciencias, conocida como Solum, creó la Crónica del Hielo. No era un libro, ni un archivo, era un campo de energía accesible solo a quienes habían perdido algo irreparable. Al entrar, los recuerdos emergían como susurros, y por unos minutos se podía hablar con las voces del pasado. No para cambiar nada, solo para entender. En uno de esos encuentros, una anciana habló con su madre, fallecida durante el segundo invierno. No pidió perdón, no lloró, solo dijo, ya no temo el frío, aprendí a abrazarlo, y con eso, la conexión se cerró. La memoria había cumplido su propósito. El arte volvió a tener un rol central, pero ya no como entretenimiento. Era una forma de meditación, de reconstrucción. Las canciones no se grababan, se cantaban solo una vez. Las pinturas se hacían en rocas que luego eran devueltas al río. Todo era efímero, porque lo eterno ya no era lo físico, sino el eco emocional que dejaba cada acto. Los niños crecían sabiendo que sus nombres eran prestados. Al llegar a cierta edad, podían cambiarlos por uno que ellos mismos eligieran, basado en un sueño, una visión o una historia escuchada, y así la identidad se volvió una danza, no una etiqueta. Una vez cada 50 años, se reunían los representantes de las distintas formas humanas, los físicos, los digitales, los híbridos y los solitarios, no para legislar, sino para compartir. Cada uno traía una historia, una canción, un objeto. Era la Asamblea de la Niebla, llamada así porque nunca se sabía en qué parte del mundo se llevaría a cabo, solo que aparecería cuando el momento fuera correcto. En una de esas asambleas, un anciano que había cruzado los 3 continentes caminando, llevó consigo un fragmento de vidrio. Dijo que era de una ventana que había visto el fin del mundo. Nadie sabía si era cierto, pero todos se quedaron en silencio mientras lo sostenía, y eso fue suficiente. Los híbridos, por su parte, comenzaron a estudiar los sueños como rutas de navegación emocional. Descubrieron que, conectando ciertos patrones oníricos, podían viajar entre memorias colectivas y crear mapas emocionales de la humanidad. Con el tiempo, esos mapas se convirtieron en herramientas de sanación, en puentes entre pueblos distantes, en símbolos vivos de que aún había mucho por descubrir. Y así, sin grandes gestas ni guerras, la humanidad escribió su capítulo más importante, el de la reconciliación. No con un enemigo externo, sino con su propia historia. Porque al final, la era de hielo no fue un apocalipsis, fue un espejo. Y en ese espejo, una especie vio su rostro congelado y entendió que solo sobreviven aquellos que se atreven a cambiar, a perder, a soltar, para volver a ser. Cuando alguien preguntaba cómo era el mundo antes del hielo, no se respondía con fechas ni datos. Se contaba un cuento. Un niño que buscaba una flor bajo la nieve, una mujer que hablaba con el viento, un viejo que se convirtió en río, porque en esa nueva humanidad, la verdad ya no necesitaba precisión, solo necesitaba ser sentida. Y con cada cuento, con cada canción, con cada ritual,
La especie que casi desapareció seguía diciendo, en todos los idiomas posibles, estuvimos aquí, aprendimos y elegimos recordar. Un día, en un rincón del planeta que antes fue un centro de poder y ahora era solo una colina cubierta de hierba, un niño cavó en la tierra, no buscaba nada, solo jugaba, pero encontró algo, una piedra con una inscripción antigua, tallada a mano, no en código binario, ni con símbolos sagrados. Solo decía, lo intentamos. El niño no entendía qué significaba, pero le gustó cómo sonaban las palabras. Las repitió en voz alta, como si fueran una canción, y en ese momento el viento cambió. Sopló con fuerza, levantando hojas, agitando ramas, cruzando océanos y desiertos, como si el mundo mismo respondiera. Porque quizás eso era todo lo que había que hacer, intentarlo, una y otra vez. Fallar, aprender, perder, sanar, no por gloria ni por supervivencia, sino porque dentro de cada ser vivo hay una chispa que insiste en seguir, en transformar el dolor en arte, la pérdida en historia, el frío en abrazo. Así terminó la era de hielo, no con una fecha exacta, ni con una celebración global. Terminó cuando dejó de ser miedo y se convirtió en relato, cuando el hielo ya no fue enemigo, sino memoria, cuando la humanidad ya no huyó del invierno, sino que aprendió a escucharlo. Y mientras el mensaje seguía girando en el vacío del universo, llevando consigo la huella emocional de una especie que fue, sufrió, cambió, una estrella lejana titiló, como si estuviera escuchando, como si estuviera esperando, como si en algún rincón del tiempo el eco de nuestra historia también pudiera dar calor a otro mundo helado. Y entonces, sin necesidad de palabras, sin necesidad de final, solo quedó esto, un susurro, un canto, una promesa. Somos la especie que eligió recordar,